trabajadores. Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo nuestro sindicato. Fortaleciendo Conduce nuestro sindicato. Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Una vez más con Fortaleciendo nuestro sindicato. Y en esta ocasión vamos a justamente abordar una temática sumamente importante que está en la agenda de los trabajadores hace ya varios años atrás. Muchas gracias por seguirnos. Bienvenidas al programa. ¿Qué son las empresas sociales? ¿Qué es una empresa social? La pregunta que seguramente algunos de ustedes ya la conocen, tienen la experiencia específica porque ya existen varias empresas que se han ido constituyendo con estas características, pero también con sus propias peculiaridades de lo que significa formar una empresa social, una empresa a cargo de trabajadores y trabajadoras en este sentido. Vamos a justamente para esto contar con la participación de un dirigente, exdirigente y actualmente parte de una empresa que tiene o presenta estas características. Alrededor de 18 años son aquellos que podemos tomar en cuenta para algunos antecedentes para el surgimiento de lo que se denominan empresas sociales. Hablamos de una primera que tiene que ver con la ex empresa Ilbo, una hilandería que dio lugar al nacimiento a través de la presión, a través de los conflictos laborales que fueron protagonizados por los trabajadores de esta empresa, la empresa Ilbo, para dar lugar a la creación de Iltrabol, hilanderías de trabajadores bolivianos, que fue la empresa que en ese momento pasó a manos de los trabajadores, bajo control, bajo su administración, en fin. Pero con sus propias características, reiteramos, que ha permitido en este caso tener como un primer elemento en este proceso de creación, de constitución de empresas sociales. Luego siguió otra empresa constituida por los trabajadores que tiene que ver con Travoltex, que se constituyó a partir de otra empresa privada que fue Maquitesa, Maquibol, que eran unas empresas maquiladoras, ¿sí?, de confecciones para empresas, marcas de poleras de otros países, pero esta fue una característica también relacionada a la creación de esta otra empresa. A partir de estas dos primeras experiencias vinieron otras que hasta ahora se van extendiendo. Sin embargo, el nacimiento tanto de Iltrabol como de Travoltex no tuvo un marco legal, sino aquel referido al Código de Comercio. Es decir, la figura de empresa social no existía, así de sencillo, sino que tenían que sí o sí circunscribirse a las formas establecidas por el Código de Comercio. Una cooperativa, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita y otras formas que establece justamente el Código de Comercio. Hasta el año 2013 que se aprueba un decreto que da algunas pautas, algunos elementos, define lo que es una empresa social para justamente responder a esto que los trabajadores ya exigían. ¿Y qué estaban exigiendo? Para esto es importante definir lo siguiente. La creación de estas empresas, hoy llamadas sociales, se da porque una empresa muestra problemas económicos en su funcionamiento, algunos como que en situación de una quiebra o simplemente resultado de una mala administración que da lugar a que los trabajadores no gocen de salarios por varios meses o se produzca el cierre de una empresa y que obviamente eso se traduce para los trabajadores en el no pago de los beneficios sociales, en el retraso enorme
en los aportes al sistema de pensiones, a la caja de salud, en fin. Específicamente, deudas laborales, el no pago de beneficios sociales. En esas condiciones, tanto en el caso de Ilbo, pero fundamentalmente en el caso de Maquitesa y Maquibol, que dio lugar a Travoltex, los trabajadores hicieron la denuncia correspondiente para que la empresa pueda responder para el pago de estos derechos y de estos beneficios sociales adeudados a los trabajadores. Como una respuesta, una forma de cubrir el pago de estas deudas, es que se da lugar a que los trabajadores pudieran hacerse cargo de la empresa, pudiera pasar a manos de los trabajadores. Pero decir a manos es una forma de decir, porque lo que pasa a manos de los trabajadores es la administración, el control. Todavía la propiedad de la maquinaria, la propiedad de la empresa no está totalmente definida. Y así seguramente lo van a conocer ustedes cuando le hagamos la entrevista al dirigente que hemos invitado para el programa. Por eso, para el programa nos hemos planteado una empresa social, una empresa bajo la administración de los trabajadores. ¿Es una alternativa? ¿Es una respuesta ante la crisis de empleo, ante esta permanente vulneración de los derechos laborales, las grandes deudas que se tienen con los trabajadores? ¿Es una alternativa? ¿Es una respuesta? O más bien, es una forma de eludir las responsabilidades que debe cumplir el empresario, los empresarios. Porque es muy fácil para el empresario dejar la empresa con muchas deudas, con muchos acreedores esperando que se cubran estas deudas, dejar en manos de los trabajadores. Pasó en el caso de Ilbo, todavía no bajo la figura de empresa social, pero en el caso de Ilbo tuvieron que hacerse cargo los trabajadores de más de 27 millones de dólares como deuda que tenía el empresario. Algo similar pasó también en el caso de Maquitesa, de Maquibol, que dio lugar a Travoltex. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Qué está pasando en la actualidad? Después de la aprobación de la Ley de Empresas Públicas el año 2018. ¿Qué viene pasando con empresas, por ejemplo, como Polar, ¿sí?, como Punto Blanco y Cerámicas Victoria, que es el caso que vamos a analizar en el programa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? ¿Qué beneficios sociales tienen? La situación es similar y es diferente a la que tenían cuando era empresa privada. Vamos a conocer estos detalles justamente con la entrevista. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Tal como lo anunciamos en el programa, hoy conversaremos con un ex dirigente y actualmente parte del equipo administrativo de Cerámicas Victoria. Para esto vamos a conversar justamente con René Ticona Ayaviri, ex dirigente de la Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz, como secretario de Relaciones y actualmente, ya lo dijimos, parte de la administración de Cerámicas Victoria. ¿Qué son las empresas sociales? Vamos a justamente responder a esta pregunta. Además de lo ya planteado en la primera parte del programa, vamos a resolver esta pregunta, aportar con algunos otros elementos, pero ya desde una experiencia concreta de la empresa social Cerámicas Victoria, una de las primeras empresas constituidas bajo la Ley de Empresas Sociales del año 2020. Compañero René, bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en fortaleciendo nuestro sindicato. Y pues la primera pregunta, compañero René, ¿cómo así se constituye, nace la empresa social Cerámicas Victoria?
2016 se ha demandado esta situación porque no había salarios, que se debían más de 5, 4 salarios que se les devengaba, varios otros aspectos. De ahí nace que a mí me toca, digamos, hacer el seguimiento a lo que era Cerámica Victoria. Para hacerlos claro, yo les voy a ser siempre sinceros, yo nunca he trabajado en una ladrillera. Yo he sido trabajador durante 22 años de América Textil, unos 3 años que ha sido de Enatex. Entonces, pero la invitación, como yo era, como era dirigente por entonces, he sido invitado para hacer el seguimiento correspondiente. Por entonces allá teníamos graves problemas con Punto Blanco, han demandado la situación de reincorporación de salarios devengados. De la misma forma ha sido Polar, etcétera, etcétera. Pero yo he sido designado a lo que ha sido Cerámica Victoria para que yo pueda llevar adelante el proceso. Dentro de nuestra característica, dentro de la Ley General del Trabajo, hay varias condiciones que nosotros debíamos de prever como derecho laboral de los trabajadores. Lo primero que nosotros nos hemos planteado es porque nos hemos preguntado en una reunión a los trabajadores y hemos dicho, ¿qué es lo que queremos? ¿Solamente beneficios sociales? ¿Queremos sacar simplemente los salarios devengados? ¿O queremos seguir con la producción nosotros como trabajadores? Ahí están importantes en una asamblea. Exacto, en una asamblea donde los trabajadores, y junto con quienes estábamos presentes ahí, se toma la decisión de tomar la intervención judicial que ha sido bien importante para los trabajadores. Como la parte empresarial no quería negociar con nosotros, porque no tenían documentación legal esos peruanos que radican ahí en Perú, en Viacha. Pero sin embargo, ha seguido el proceso del Ministerio de Trabajo, nos han sorteado, hemos demandado ante un juez, que estamos hasta ahorita en el Juzgado Segundo del Alto. Hemos solicitado la intervención judicial como una medida precautoria para defender el derecho de los trabajadores. ¿Qué dice la intervención judicial dentro de las 5 o 6 características que tiene la ley? Dice que la intervención judicial no es un cierre definitivo, sino que precautela el derecho de los trabajadores, que no perjudica el normal funcionamiento de la empresa. Entonces, eso es lo que hemos perseguido nosotros. En mayo estamos solicitando la intervención judicial, en agosto ya se ha posesionado la intervención judicial, de ahí que empezamos a pelear frente al empresario en el juzgado, en las diferentes instancias. Nos ha costado mucho para poder reactivar. Hemos estado en 2017 en todas esas cuestiones, 2018 de la misma forma, el 2019, por fin el 2019, por mucho trabajo que se ha hecho, hemos podido reactivar en marzo del 2019 a la cabeza del interventor. 4 años de trámites, de esperar. Casi 4 años de trámite, de esperar y hacer todas las cuestiones necesarias. Lamentablemente la empresa privada y quienes estaban administrando, los que han quedado, digamos, del hermano de don Néstor, porque lamentablemente el 2016 fallece el dueño, don Néstor Sayuca. Es por eso que no se ha podido, digamos, hacer una negociación. Como no se ha podido presentar la otra parte que tenía un poder, la señora de don Néstor, el hermano de don Néstor, no se han presentado en ninguna instancia, entonces hemos tenido que hacer todas las cuestiones necesarias, pero sin embargo hemos sufrido varios embates también, ¿no? Porque no la solicitud, perdón que corte, compañero, la solicitud ha sido al Ministerio de Trabajo, al gobierno, algún ministerio, para que los trabajadores puedan dar lugar a la creación de una empresa social. No, nosotros, es evidente, las primeras audiencias que se ha hecho ha sido en el ministerio. Con base a ese informe, como no se ha conciliado absolutamente nada, el mismo ministerio ha denegado su competencia, como se dice, como siempre dicen, ¿no ves que nuestra competencia hasta ahí ha llegado, ya no podemos solucionar, tienen que pasar a una situación de juzgado? Entonces, bajo ese informe nosotros hemos hecho conocer ante un juez, ¿para qué? Para que se nos pueda designar un juzgado donde nosotros podamos seguir el proceso. Eso es lo que hemos seguido, y a nosotros el interventor nos ha servido mucho, como se podría decir, porque hemos hecho los trámites en De La Paz, hemos hecho los trámites en Yacimiento, en todas las cuestiones necesarias. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores no podemos tomarnos la atribución de decir que nosotros somos los trabajadores y vamos a tomar las riendas. Tiene que ser alguien.
el interventor suple al empresario para cumplir esas funciones y desarrollar normalmente. Eso nos ha ayudado bastante, por eso el 2019 nosotros logramos arrancar. Pero lamentablemente será la mala suerte o la buena suerte, no sé si nos han bautizado en ese sentido, pero la cosa que en diciembre del 2019 llegó una granizada al sector de Viacha, donde nos ha aplastado absolutamente todo. Del esfuerzo que habíamos hecho, nos ha dejado absolutamente en el piso. O sea, nos hemos quedado sin nada prácticamente. Cuando estaban ya reactivando la producción, el trabajo. Exacto, nos habíamos prestado plata para poder reactivar. No es nada así, lamentablemente, porque si bien dice la Constitución por entonces, dice hasta ahora, que los trabajadores podemos tomar esa iniciativa de poder reactivar las empresas, pues no simplemente es reactivar la empresa y el trabajador que se la arregla como pueda. Aquí el Estado ni ninguna instancia te viene y te dice te vamos a apoyar en este sentido, emprendan en este sentido. No, no hay apoyo absolutamente nada. Nosotros nos los hemos arreglado como hemos podido. Y como le decía... Pero hay una parte, compañero, de la ley de empresas sociales, la propia Constitución, más que la ley de empresas sociales, sostiene que el Estado debe apoyar en esta creación de empresas sociales. ¿Qué significa debe apoyar? Bueno, imaginamos crédito, imaginamos asistencia, asesoramiento técnico. Esto no pasó con Cerámicas Victoria. Exacto, y hasta ahora, digamos, ¿no? O sea, no hay el interés de apoyar a las empresas sociales, ¿no? El trabajador tiene que vérselos como reactivar. Solamente dice en la ley que se debe reactivar. Ahora la ley de empresas sociales tiene varios vacíos, tiene... ¿cómo se puede decir? Es incompleta prácticamente, pero sin embargo nos sirve, digamos. Ahí está la ley de empresas sociales y podemos seguir la parte jurídica, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso más abreviado, más rápido, digamos, ¿no? Pero igualito nosotros estamos siguiendo y hasta este momento tenemos problemas, es evidente, pero sin embargo eso es lo que nos ha destrozado económicamente mucho más. ¿Cómo nos ha costado levantarnos? Otra vez, pues buscar créditos de por aquí, prestarse plata para aquí, para poder reactivar la empresa. Entonces no ha sido sencillo. A nosotros nadie nos ha ayudado con un peso, por lo menos, para decir, mira, levántense de este sentido. Todo estaba en el piso. Todo estaba en el piso. La granizada cayó, hizo caer el techo, hizo caer el horno. Nos hemos quedado con un solo horno. Gracias a Dios no lo voltea ese horno más. Con eso hemos estado batallando. No es suficiente la producción, pero sí por lo menos hemos estado teniendo en operación la empresa. Entonces, son estas cuestiones que hacen de que los trabajadores sigamos, digamos, con esa iniciativa de poder sacar la empresa social como se caracteriza, digamos, ¿no? Quienes deben ser administrados por los trabajadores, sin mirar como otras cuestiones han pasado, pero nosotros estamos buscando consolidar la empresa social, estamos a un año de espera para que salga la resolución definitiva para que se transfiera a los trabajadores los bienes que han quedado de la empresa abandonada. Nos va a contar eso es un año, poquito, ¿no?, más de calma. ¿Cuál es el certificado de nacimiento de la empresa social Cerámicas Victoria? ¿Hay algún documento? ¿Hay algún estatuto? ¿Cómo se los reconoce? ¿Es una empresa social así a secas o hay otros conceptos que acompañan la creación de esta empresa? En este momento no podríamos decir que nosotros somos empresa social o dueños de la empresa. En absoluto, nuestro proceso está en juzgado. Para que nosotros podamos tener la titularidad, el juez tendría que expresar en su resolución que se transfiere, se le ha ganado el proceso y se le transfiere los bienes inmuebles o constituye a la empresa social con estas características. Ahí nos darán pues por lo menos la titularidad o por lo menos a decirnos de que nosotros sí le hemos ganado al dueño el proceso, por lo tanto nosotros mediante un juez hemos sido designados como propietarios de esta empresa. Ahí recién tendríamos que decir que somos empresa. O sea, todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Muchos han dicho que somos ya una empresa social. No, o sea, todavía no ha nacido todavía el certificado que diga esto es empresa social. Estamos en pleno proceso, como le decía, estamos esperando
esperando un año la resolución donde pueda decir que se transfiere los bienes a los trabajadores, o cuál será la situación que salga de la juez, pero tiene que ordenar en ese sentido para que los trabajadores nos podamos hacer la organización social, el acta de constitución, la personería jurídica. Todo ese tema todavía nos falta encarar, pero sin embargo estamos esperando la resolución definitiva de la juez, porque ya le hemos ganado el proceso, ya hemos hecho todo en absoluto y estamos esperando eso. Tenemos la esperanza de que en esta semana, la próxima, salga, eso es lo que nos han dicho nuestros representantes aquí en la federación, tenemos esa esperanza, pero sin embargo estamos más de un año, ya le hemos hecho el documento borrador, cómo se va a constituir, ya tenemos el documento, ha pasado seguramente a manos de la juez de conocimiento y seguramente ya se va a consolidar esto. Una vez que nosotros nos den esa resolución de constitución, ahí sí le vamos a decir, nosotros somos la primera empresa que nos hemos consolidado legalmente en base a la ley, en base a la constitución política del Estado. En este momento nosotros seguimos en proceso, por eso se sigue manejando como una organización sindical. ¿Y cómo participan los trabajadores? Los 25, un poco más de 25 trabajadores que tenía Cerámicas Victoria cuando era una empresa privada, actualmente, ¿cómo participan? Durante todo este tiempo, ya como 4 años que ya están trabajando, ya están produciendo cerámicas o ladrillos específicamente. ¿Cómo participan los trabajadores? ¿Son socios? ¿Son accionistas? ¿Simplemente son trabajadores? ¿Son obreros? Si nos puede comentar un poco más eso. A ver, la característica no cambia en absolutamente nada. Como le decía, hasta este momento, ellos cada uno en su demanda tienen un cierto monto. Por su antigüedad, unos tienen 150, otros tienen 250. Eso se consolidará como acción cuando la juez les diga que esto es ya de los trabajadores. En este momento, ninguno tiene un capital aportado. Ninguno tiene no hay nadie una acción de cada trabajador. Exacto, no tienen ninguna acción cada uno. Nadie puede decir yo soy accionista o yo he invertido esto. No, nadie puede decir. Todo su proceso está en la demanda. Entonces, como se ha ganado ya este proceso, ya hay una sentencia ejecutoriada, entonces ya se le ha calificado cuánto es su acción que va a hacer cuando ya se constituya mediante esa resolución que nosotros en este momento estamos esperando. Pero el documento base que está en este momento en proceso de legalización, ¿cómo se define, cómo se los nombra a los trabajadores que ahora están bajo la administración, o digo, están a cargo de la administración de la empresa? Nosotros nunca hemos, ¿cómo se puede decir? Nosotros no nos hemos creído que hemos avanzado más allá como empresa, como empresarios, que tengo mi capital, de esas cuestiones, no, sino simplemente son como beneficios sociales que se consolidará como una acción cuando salga la resolución. Ahorita, en este momento, los trabajadores participan como cualquiera trabajando en una empresa privada. Cada quien tiene su área de trabajo, cada quien, unos trabajan en máquina, otros trabajan en descarga, otros trabajan en carga, otro equipo hace la parte administrativa. Como trabajaban antes. Exacto, eso no cambia la dinámica en esa estructura. ¿Y cómo hacen para el pago? Se producen los ladrillos, en este caso hay una administración de todo eso, y ¿cómo hacen? ¿Se pagan un sueldo, un salario? ¿Se pagan dividendos? Ganancias. Hasta este momento se sigue pagando sueldos, digamos, ¿no? Porque no se habla de socios, no se habla de accionistas, se habla simplemente de trabajadores, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? De todo lo que se produce, obviamente que tenemos una administración, como le decía, ahí tenemos una contadora, una secretaria que tiene conocimiento en este tema, y todo lo que se vende, cada área tiene un porcentaje, digamos, ¿no? Ellos ganan por producción. Cuanto más despachen o cuanto más produzcan, más ganan. Entonces tienen ciertos valores cada área. Y los que no están dentro de la área productiva, que son como la parte administrativa, simplemente ganan el mínimo nacional.
El mínimo nacional. solamente el mínimo nacional. O sea, no hay un ingreso igual para todos. No hay un ingreso. Está igual. diferenciado. Está diferenciado. Los de la máquina tienen un valor diferente, los de la descarga. Ellos si quieren ganar más pueden producir mucho más, digamos, ¿no? Pueden llegar hasta han llegado a ganar 4.000 y tantos bolivianos. Mucho depende de cuánto vayan a producir, digamos, ¿no? Ese es el manejo que hasta este momento se está teniendo. Una vez consolidado seguramente tal vez cambiará algunas cuestiones, pero no creo de fondo porque esa es la hermenéutica del trabajo en la que se hace, digamos, ¿no? En la cerámica. ¿Cómo están haciendo con los otros derechos de los trabajadores? Aporte, por ejemplo, al sistema de pensiones, a la caja de salud, el pago de bono de producción, de antigüedad. ¿Esos continúa pagándose como antes? ¿O cuál es el tratamiento de estos beneficios? Esos derechos nunca se han pagado a los trabajadores en cerámica. Cuando era empresa privada. Cuando era empresa privada. O sea, nunca se les ha dado un seguro, nunca se les ha pagado un salario dominical, nunca se les ha pagado un bono de producción. O sea, son absolutamente fuera, digamos, de la norma, ¿no? Y yo aprovecho estos micrófonos en decir de que el gobierno en algún momento o el Ministerio de Trabajo se tiene que ir, pues, por lo menos a dar una vuelta vía allá, donde los trabajadores son extremadamente explotados. Ahí es tierra de nadie. Ahí siguen viviendo la explotación del siglo XIX. O sea, la fuerza del trabajo no vale absolutamente nada. Los trabajadores sometidos a situaciones críticas de trabajo, pero no hay pues quien pueda respaldar ese trabajo. Pero sin embargo, nosotros, para aclararles, yo tenía esa ilusión de que puedan ser asegurados, puedan tener aportes a las AFPs. Lamentablemente, no se puede hacer en este momento porque somos una organización sindical. Para que nosotros podamos buscar seguro de caja, todas esas cuestiones, tenemos que ser una empresa legalmente constituida. Tenemos que inscribir al Ministerio de Trabajo, tenemos que inscribirnos a las AFPs, hoy gestora, tenemos que inscribir a la caja. ¿Y para eso qué te requieres? Tu personería jurídica, tu constitución legal de la empresa. Como sindicato no se puede, pues. Entonces, hemos tratado de querer hacer una situación, por lo menos en el seguro, digamos. No se puede porque te piden estos dos requisitos fundamentales, que debes tener aporte a la caja, después el aporte seguro a la caja, aportes a las AFP. Son cuestiones que no se puede hacer. Entonces, por eso estamos persiguiendo que esto de una vez se pueda consolidar. Posterior a eso, se verán cómo se puede ir regularizando estos temas. Entonces, o sea, hasta ese momento no hay esos beneficios. No hay ese beneficio. Los trabajadores de Cerámica Victoria, a cargo de la empresa, bajo la administración, no tienen estos tipos de beneficios. No tenemos ese tipo de beneficios porque no es posible, porque no somos todavía legalmente constituidos, ¿no? Entonces, por eso muchos nos decían, los que trabajan alrededor de esas ladrilleras nos dicen que somos ilegales. Claro, pareciera que somos ilegales porque simplemente estamos bajo intervención judicial. Como muchos no entienden qué es intervención judicial, piensan que somos ilegales. Entonces, cuando esta figura se constituya legalmente, ahí sí vamos a poder decir, ahora sí nos podemos asegurar a la caja, ahora sí podemos hacer este aporte, Eso también dependerá de todos los ingresos que se hace, digamos, dentro de la planta. Así como hemos visto hasta este momento, nomás también es nomás un tanto difícil de poder administrar y llevar adelante una planta productiva. Compañero Zené, ¿cómo se administra la empresa? Hay una asamblea general, hay una asamblea de una comisión, hay un directorio, hay una gerencia. ¿Cómo se administra? ¿Quién controla los movimientos económicos, la producción en esta empresa? En este momento se está manejando simplemente a la cabeza del secretario general, ¿no? El sindicato sigue. El sindicato sigue, eso no va a desaparecer porque si bien nosotros estamos persiguiendo una empresa social, en ninguna de las partes dice que el sindicato debe pasar a otra instancia, dice, ¿no? O sea, nosotros tenemos ese concepto de que las empresas sociales deben ser constituidas a través de su organización sindical y a través de una vigilancia
que es su entidad superior como es la federación. Nosotros no nos vamos a desmarcar de eso porque para nosotros, desde nuestro punto de vista, las empresas sociales deberían de cumplir, así como dice social, un servicio social, de apoyo social, tantas organizaciones sindicales que están en conflicto en este momento y las empresas que están ya en algún momento con un rédito o con un ingreso que pueda, digamos, fortalecer ese apoyo, sería interesante. Nuestro objetivo es eso, digamos, ¿no? Nosotros no buscamos agarrar la empresa, beneficiarse quienes son los socios, si vale el término, en el tiempo, sino que esto sea totalmente diferente. Por eso el documento que se ha trabajado es novedoso, va a ser para todo el país, para incluso tal vez hacia afuera, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros miramos en ese sentido. Porque ¿para qué si no creamos empresas sociales si simplemente van a ser para lucro personal o del grupo? O de un grupo. No, tenemos sindicatos, tenemos aquí en la federación tantos sindicatos que están en diferentes conflictos. ¿Qué se requiere? Apoyo económico, muchas veces apoyo logístico, cuestiones de esa naturaleza. Entonces nosotros apuntamos en ese sentido, nosotros no vamos a desviarnos de ese camino, ese es el camino que nosotros estamos viendo, porque queremos que sea un antecedente de una empresa social, no una empresa privada, como muchos han debido conocer el caso de Polar, SA, la otra cuestión creo que es de diferente manera, o sea, cambia su característica. En cambio nosotros no, estamos persiguiendo dentro del Código de Comercio, dice la sociedad colectiva, donde nosotros encajamos exactamente en ese sentido, porque dentro de la ley le falta muchas cosas que complementar, ¿no? No sé, con el tiempo tal vez se lo vaya a hacer. Las decisiones para la empresa, por ejemplo, qué producir, cuánto producir, qué tipo de contratos se podrían tener, en fin. ¿Dónde se toman esas decisiones? ¿El sindicato los toma? ¿En la asamblea? ¿En una comisión? Normalmente en el directorio, ¿no? del sindicato. Sí. Como no es muy grande la empresa, no requieres demasiado personal, digamos, no son 21 personas, digamos, ¿no? Y el directorio se maneja entre el secretario general, el secretario de Hacienda y quien siempre está coadyuvando es mi persona, entonces se hace el tiempo para poder, digamos, ¿cómo se puede decir?, hacer la programación. Los negocios tampoco son grandes, gracias a Dios nosotros nos hemos aperturado un mercado hacia Perú, nos conoce muy bien en Perú, es requerido nuestro material, no requiere mucha logística, digamos, no requiere mucho personal para poder llevar eso adelante. A veces no es bueno hacer comparaciones, pero en este caso yo me voy a animar a preguntarle, compañero Osené, antes, cuando era empresa privada, Cerámicas Victoria, se producía cierta cantidad. Se tenía un cierto mercado, ciertos clientes, creo que era hasta para exportación, ¿sí? Sí. Los ladrillos que se producen. Comparado con lo que ahora están haciendo ustedes en la empresa, en esta empresa social, o que pronto va a ser declarada como tal, como social, ¿la producción es la misma? ¿Las características son las mismas? ¿Se produce más? ¿Se produce menos? ¿Hay más mercado? ¿Menos mercado? El mercado está ahí, digamos, ¿no? Tenemos buenos clientes peruanos que nos requieren nuestro material. La producción no es la misma, porque como le decía, no tenemos las condiciones como para producir, no tenemos espacio que antes tenían. Los dos hornos para ellos producían pues, más de 300.000 o 400.000 ladrillos. Ahora nosotros apenas podemos llegar a 180, 200.000 ladrillos. Hay diferencia. Hay la diferencia. Las condiciones no son las mismas, porque antes que se caiga el primer horno, les daba calor a las mismas secaderas para que el ladrillo en menos de 24 horas ya esté listo para cargar. Como se nos ha tumbado todo, como se nos ha ido todo, hoy no tenemos las mismas condiciones, nos falta varias condiciones como para poder hacer. Si hubiera estado en esas mismas condiciones, estoy seguro que en este momento hubiéramos estado mejor que tal vez manejado por la empresa privada. ¿Cómo están haciendo para conseguir capital de operaciones? ¿Algún préstamo, algún crédito? ¿Entre todos los trabajadores aportan para comprar materia prima, por ejemplo? El movimiento es simplemente con la venta de los ladrillos. Ya. De ahí sale, con los clientes.
trabajamos normalmente, ¿no? Los clientes normalmente nos hacen pedidos de 75.000 ladrillos, 10.000 ladrillos. Esos ingresos se hace para la materia prima, para cubrir varias cosas, cuestiones de consumos de luz, gas, etcétera, etcétera. Simplemente con esa cuestión se mueve en el mismo, ¿cómo se puede decir? Con la misma venta se mueve. No buscamos préstamos, no buscamos otros, porque no somos una empresa legalmente constituida, ni siquiera podemos entrar al banco, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dificulta a nosotros. Compañero Zené, ¿cuáles son los beneficios que tienen actualmente los trabajadores? Ya me estaba contando que tienen un sueldo, un salario todavía, pero no están aportando a pensiones, no están aportando a la caja de salud. Imagino también que el bono de producción, el bono de antigüedad, no se está pagando. ¿Cuáles serían los beneficios, haciendo esta evaluación de estos 3, 4 años que están trabajando como empresa? ¿Qué beneficios recibirían o reciben los trabajadores? Para poder hablar de estos temas, como sería el beneficio que los trabajadores en realidad como derechos deberíamos de primero condicionar bien la empresa para poder darle mayor utilidad o mayor venta, digamos, ¿no? Con esa misma cuestión se va a poder pagar, cubrir todos esos salarios, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es en este momento viable lo que se podría pensar, y eso lo entienden también quienes nos acompañan o quienes están trabajando en este momento, digamos, ¿no? Ya para esta última parte de la entrevista con Pedro Zené, a futuro. Primero, ya nos ha comentado, para fortaleciendo nuestro sindicato, que están esperando que concluya esta fase, ¿no? De un reconocimiento ya legal como empresa social, y eso les abriría un poco más las puertas, seguramente. Van a ser reconocidos como empresa ya no ilegal o clandestina o algo parecido. Así Entonces, a futuro, ¿cómo ve, compañero Zené? O sea, la empresa va a seguir. ¿Es posible que los trabajadores, los obreros de la empresa, se hagan cargo, administren, lleven a buen objetivo una empresa de estas características? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ve el futuro para adelante? Con esperanza, siempre con esperanza, digamos, de que esto se pueda consolidar y que nos pueda dar mayores créditos. Yo hago una comparación con la empresa privada y con las empresas sociales. Por eso aquí vamos a meter al gobierno, ¿no? Si bien el gobierno se caracteriza por apoyar a la clase obrera, son de la clase humilde, reconoce esos hechos. Bueno, 14 años o 18 años nos siguen diciendo lo mismo, pero sin embargo, ¿qué requiere, digamos, las empresas sociales? El apoyo económico para poder dar un impulso mayor, que las empresas que entren en conflicto de esta naturaleza, si tuvieran el apoyo económico, estarían en buenas condiciones y en una administración más confiable. Ustedes han escuchado por los medios de comunicación cómo el gobierno, a través de las empresas privadas, los prestan plata de nuestros mismos dineros, de nuestros mismos ahorros. Pero nosotros, como empresa que estamos buscando ser una empresa social, no somos sujetos a crédito, ni siquiera a préstamo de 5 bolivianos. ¿Cómo cree que el trabajador ha estado 1 año sin salario, está jodido económicamente, ahora todavía tiene que ingeniarse para reactivar la empresa? Tenemos un Estado que acompaña esta cuestión, este proyecto, el anhelo de los trabajadores, hasta ahorita nada. Ni en sus pliegos petitorios de la Central Obrera Boliviana han puesto un tema de las empresas sociales. Pareciera que en el tiempo nos quieren ver de rodillas nuevamente, pero el anhelo de los trabajadores va a ser más allá. Yo estoy seguro de que una vez que se constituya la primera empresa social, vamos a ser legalmente, legítimamente reconocidos hasta en el Código de Comercio. Eso nos va a dar, por lo menos, buscar créditos o por lo menos buscar tocar las puertas de los bancos si nos pueden acceder a algo de precio. Si usted le coloca en condiciones la empresa, esa empresa va a rendir. Pero no puedes hacer rendir un carro que está jodido, pues no ves, está jodido su motor, está jodido una cosa. ¿Cómo quieres hacer correr si no puedes, si no tienes los mecanismos?
Y el chofer simplemente tiene su salario mínimo, no tiene más. ¿De dónde va a sacar para hacer correr ese carro? Similar ejemplo, tal vez un ejemplo no muy saludable, pero que sirva, digamos, en este momento. Lo que se requiere para las empresas sociales es que el gobierno pues incentive, así como los incentiva a las pequeñas, medianas empresas, a los grandes empresarios, los han prestado hasta con 0.5% de interés. A nosotros, ¿quién nos presta? ¿Quién a nosotros nos da por lo menos un peso para que nosotros podamos salir? Nosotros tenemos que salir por nuestros medios, sabrás cómo salir, pero quieres salir. Por eso nuestra esperanza de seguir luchando por consolidar las empresas sociales, que los empresarios privados nunca más hagan la burla de los trabajadores. Yo sé que estamos jodidos, pero no podemos seguir en este camino cuando tenemos un gobierno que puede posiblemente económicamente apoyar. No, los trabajadores nunca vamos a pedir millones, así como los empresarios privados piden. Nosotros me pediremos, pues en el caso de Cerámica Victoria, máximo será pues, 1 millón o 2 millones para poderlo poner en estándar esa planta. ¿Por qué? Porque el empresario tenía las ventajas con los 2 hornos, las condiciones. Nosotros nos hemos quedado con esta tempestad, nos hemos quedado con un solo horno y no tenemos los medios como para poder producir. Pero, sin embargo, ahí estamos y la esperanza siempre es sacar adelante y que los trabajadores no seamos pues humillados en nuestras situaciones como en este momento. Hasta ahora seguimos pasando tantas tempestades. Hay otras empresas, compañeros, ya esto es casi como la última pregunta, hay otras empresas como Polar, Punto Blanco, que también están en un proceso parecido, seguramente con algunas diferencias en este sentido, para buscar ser una empresa social. A futuro, siempre pensando en el futuro, la empresa social será una respuesta a la situación de los trabajadores, una situación que actual, por ejemplo, de vulneración de derechos, se adeudan salarios, muchas empresas adeudan salarios, adeudan beneficios sociales, en fin, y ante eso aparecería la empresa social como una respuesta, como una alternativa. ¿Usted, compañero Zené, ve esto? ¿Será la respuesta como para que los trabajadores se hagan cargo no solamente de Cerámica Victoria, de Polar, de Punto Blanco, sino también de otras empresas? ¿Será la alternativa? ¿Será la respuesta? Debería ser la alternativa de solución para nuestros problemas. Empresa cerrada, empresa que los trabajadores deberíamos de tomar. Pero lamentablemente no todos pensamos así y no todos buscan las mismas condiciones de cómo deberíamos de constituir una empresa social. Así como dice su término puntual, empresa social. Pero lamentablemente a veces cuando los trabajadores agarran plata ya cambian la forma de pensar. No es desconocido para hablar mal de Polar, pero sin embargo le han puesto pues una sociedad anónima. ¿Cuál es la característica? Así está definida, sociedad anónima. O sea, es como una empresa totalmente privada. Ya no tiene nada que hacer, digamos, en esta cuestión que nosotros estamos tratando de. Ahora, los otros sindicatos no sé cómo están persiguiendo. Por eso es importante poner la primera piedra fundamental para que las organizaciones sindicales, a través de esa constitución, puedan abrir ese camino, puedan mejorarle ese camino. Pero si las empresas, los trabajadores, una vez que ya han administrado, han agarrado plata, cambian la forma de pensar, ahí estamos jodidos. Ahí sí, eso no va a ser la alternativa. Los trabajadores tenemos que seguir pensando de que las empresas sociales son la solución para los trabajadores. Porque ¿qué nos falta a nosotros? Simplemente capital. Eso es lo que nos falta para poder reactivar al 100% de cada una de las empresas quienes vayan a tomar. Pero si no va a haber un apoyo económico, claro, tarde o temprano vamos a caer, porque muchas veces si las empresas privadas, con apoyo del Estado, con apoyo de préstamos de los bancos, no pueden sostenerse, nosotros a todo campeón le estamos metiendo y eso nos hemos llegado a parar. No será al 100%, pero nos hemos llegado a parar. ¿Eso qué quiere decir? Que los trabajadores tenemos el criterio de poder manejar. Entonces, lo que necesitas aquí es un apoyo económico. Que nuestros ejecutivos, tanto de la Central Obrera Boliviana y otros, pues por lo menos le digan al presidente, hagamos esto por los trabajadores. Porque así como está la situación en el país, muchas empresas más caerán en el tiempo. ¿Qué será de aquí a 1 o 2 años? Vemos muchas empresas que se están cerrando y eso preocupa y por eso tiene que ser nuestra alternativa. Por eso yo había hablado siempre de que la empresa social no debe cambiar su característica.
El sindicato se tiene que seguir manejando. Puede ser que tus beneficios sociales se vuelva, ¿cómo se puede decir? Acciones. Puede ser, eso no te cambia en absolutamente nada. Tiene que ser el pensamiento del trabajador. Por eso dice empresa social. ¿Qué quiere decir? Seamos solidarios con nuestros mismos compañeros. Y si hemos llegado a la administración, eso nunca debe cambiar de la forma de pensar. No porque agarra plata tienes que someter al que está abajo. Tiene que mirarse de diferente manera. Por eso en nuestro documento de constitución nosotros nos estamos respaldando con la Federación de Fabriles, porque si no, ¿de qué sirve crear empresas sociales para que creamos unos nuevos empresarios pequeños? Nuevos patrones. Nuevos patrones. Eso no es la idea de la empresa social. Y si aquellos que están persiguiendo en ese sentido están equivocados, porque no es así. El pensamiento de la clase obrera es que nosotros vayamos a administrar las empresas, el movimiento económico, no simplemente para hacernos nosotros los millonarios y nosotros de aquí ser los nuevos patrones, no, sino para participar. A ver, si me dan un minutito más. La Confederación de Fabriles tiene apoyo de diferentes organizaciones sindicales del exterior. Usted la debe conocer, algunas. No recuerdo ahorita, antes cómo se llamaba, no me recuerdo muy bien. ¿Quiénes son esos que aportan? Son los afiliados que aportan a esos sindicatos y esos sindicatos apoyan a estas organizaciones que están en proceso de constitución. Las empresas sociales tienen que servir para esas características. No podemos estar mirando pues que la federación todo, a la federación, así como te está ayudando, así como te está constituyendo, tienes que retribuir. ¿Cómo? Con tu apoyo económico, apoyo social, que tanto se requiere con nuestros compañeros. Esa es la característica social que nosotros tenemos que tener. Porque si estamos buscando crear nuevos patrones, yo se lo había dicho, siempre he sido claro, mejor no, cerrarlo y punto. ¿Para qué queremos nuevos patrones? Es el caso de Polar. Entre trabajadores, ¿dónde hemos llegado? No pues, no por simple diferencia nos vamos a hacer pues hecho a los patrones, no es correcto, pero nos han dado, digamos, un pequeño pantallazo de esa naturaleza. Por eso esta constitución debe ser totalmente diferente y debe ser el camino que debemos abrir hacia el futuro. Hemos escuchado las intervenciones, el análisis de René Ticona, ex dirigente de la Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz y actualmente, como ya dijimos, como ya lo hicimos en la presentación, es parte de la administración de Cerámicas Victoria. El análisis desde la experiencia concreta de si una empresa en manos de los trabajadores, bajo administración de los trabajadores, si funciona o no, qué se necesita para que funcione. Está claro el papel importante que debe cumplir el Estado, el gobierno, ¿sí? Destinando créditos, destinando recursos, destinando el apoyo correspondiente para que una empresa funcione. Como bien lo manifestó el compañero René Ticona, así como otras empresas privadas, reciben todo el apoyo, son prácticamente el objetivo de un plan de desarrollo económico en el país. El reclamo del compañero René Ticona es que el Estado cumpla ese mismo tipo de función, de responsabilidades, con esto que empieza poco a poco a formarse como empresas sociales. Está abierto el análisis, está abierto el debate, pero a propósito justamente del análisis y el debate, nos llegaron preguntas. Le voy a pedir acá al compañero René que nos ayude justamente a responder algunas preguntas y comentarios llegados a la Red Nacional de Noticias Obreras y al Centro Cultural 18 de Mayo. Hacemos una pausa muy rápida, no se vayan porque hay preguntas bastante interesantes acerca de la pregunta del programa. ¿Qué es una empresa social? Enseguida, para conocer todo el trabajo que realiza el Centro Cultural 18 de Mayo. Estás viendo Fortaleciendo nuestro sindicato. Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política y sindical. Talleres de oratoria y liderazgo. Redacción y análisis de coyuntura. Asesoramiento legal gratuito en temas laborales. Ubicado en la calle Pichincha, esquina Ingavi, edificio Consuelo Interior Alto. Contacto 740-12-586.
Fortaleciendo nuestros sindicatos. Estás viendo Fortaleciendo nuestro sindicato. Muchas gracias por continuar con nosotros, con Fortaleciendo nuestro sindicato, y en esta ocasión hablando sobre lo que es una empresa social. Esto es una experiencia concreta como Cerámica Victoria. Nos llegaron preguntas a la red, al programa, que las vamos a compartir justamente aprovechando la gentileza, la invitación realizada a René Ticona, parte de Cerámicas Victoria. La primera pregunta, compañero René, ¿en qué se diferencia una empresa social de una cooperativa? ¿Es posible diferenciarla? Yo creo que sí, porque una cooperativa es diferente, pues, en su forma de organizarse, ¿no? Una cooperativa es organizado voluntariamente, ¿no? Quienes quieren ser parte de una cooperativa, de un conjunto de trabajadores y que se llaman una cooperativa y que tienen otra característica. En cambio, la empresa social emerge de una situación de conflicto de los trabajadores, ¿no ve? Eso emerge de una situación de conflicto. Los trabajadores definimos qué es lo que vamos a seguir. Podemos buscar la vía de la constitución de empresas sociales o bien nuestros beneficios sociales. Entonces, las cooperativas, en cambio, no, pues, o sea, tú tienes unos 10, 15 amigos, quieren hacer cooperativa, queremos buscar esta explotación, se reúnen, aportan su dinero correspondiente y ya, digamos, se denominan cooperativas, así como las cooperativas mineras que conocemos, ¿no? Se vuelven unos 5 socios y listo, aportan plata para su propio beneficio. Entonces, en cambio, las empresas sociales que se van a crear o que se busca crear, tiene que ser con un fin y que tiene que tener un beneficio social, no simplemente para un beneficio propio, ¿no? Otra consulta para seguir analizando y debatiendo esta importante temática. Una empresa de servicios, por ejemplo, desde colección de basura u otras empresas, ¿puede transformarse en una empresa social? No siempre una empresa productiva. Eso está un tanto complejo, ¿no? Digamos, son diferentes características, habría que conocerlo muy bien, digamos. Pero si tiene deudas con beneficios sociales y si tiene un bien inmueble y si tiene algunas, el propietario de esa empresa de limpieza que podemos decir en este momento, claro, sería interesante. ¿Por qué no los trabajadores administrar en ese sentido? Pero si es de servicio que no tiene absolutamente, no simplemente reparte una cuestión, no, pues ¿dónde le vas a caer, digamos, no? Lo que se trata es que si hay deudas de beneficios sociales, etcétera, etcétera, entonces sí le puedes ver, pero siempre en cuando que tenga una posición, que tenga una, ¿cómo se podría decir? Un bien inmueble donde es la empresa, donde es la cuestión de esta naturaleza, porque si no, no creo que sea tan viable, digamos, ¿no? Una empresa social entonces surge a partir de un conflicto. Exacto. A partir de las deudas que generalmente se tienen con los trabajadores. Exacto. ¿Sí? Salarios, beneficios sociales, en fin. Exacto. Bien. Y la última pregunta, ¿qué hacer con las empresas sociales que tienen mucha competencia? Por ejemplo, Cerámica Victoria, con ladrillos. ¿Hay competencia? Si hay mucha competencia, ¿qué pasa con una empresa social? Considerando, señala la pregunta, la situación del contrabando, el problema del contrabando. A ver, la competencia siempre va a haber. En la competencia está en todas partes, ¿no? Sea privada o social. Privada o social. Mayor efectividad nos vienen ejecutando a los que somos buscando hacer una empresa social, digamos, ¿no? Pero la competencia y el contrabando es a nivel nacional. O sea, quienes se benefician de esto son los grandes capitalistas, digamos, ¿no? Entonces, eso siempre va a haber, pero las empresas sociales... En mi experiencia nunca hemos tenido mucho problema, pese que, por eso, como le decía, Viacha es tierra de nadie, ¿no? Si por lo menos el Estado se daría una vueltita de controlar de cómo chutean la arcilla, de cómo se traen ilegalmente esas empresas que producen cientos y miles de ladrillos, un 50, un 30, un 40% yo podría asegurar que traen arcilla de contrabando. Ahí está. Pese que nosotros siempre compramos de una empresa, de una cooperativa legalmente constituida en Viacha, donde te proveen arcilla, digamos. Pero hay empresas, como tienen movilidades, traen de allá, ¿quién controla?
le sacan ventaja a eso. Eso también sería un contrabando, digamos, pero no hay presencia del Estado. Como tan lejos también es Viacha, digamos, seguramente el gobierno no puede llegar, digamos, ¿no? Muy bien, compañeros de Fortaleciendo nuestro sindicato, agradeciéndoles como siempre el habernos seguido. Hemos compartido con René Ticola la experiencia de Cerámicas Victoria, que una vez que se concluya el proceso de legalización, el proceso iniciado por los compañeros de esta empresa, se declararía RECIE como una empresa social. Mientras tanto, a esperar. Pero mientras tanto hay esta experiencia de los trabajadores en la producción de ladrillos, pero sobre todo en cómo llevar adelante una empresa, en cómo llevar adelante la administración, la gestión, el mismo trabajo, el compartir, así sea con pocos trabajadores, 25, 21 creo es el último número de trabajadores que integran Cerámicas Victoria, cómo se lleva adelante todo este proceso de lo que significan las empresas sociales. Muchas gracias, compañero René. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, con ustedes, en Fortaleciendo nuestro sindicato. Una brevísima cortina, porque luego tenemos noticias a propósito de la Feria Internacional del Libro y la invitación que queremos hacerles, y una feria que ya comenzó y que continúa hasta el 11 de agosto. Una cortina rápida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Y como ya habíamos anunciado, queremos compartir una invitación para todos ustedes, trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas, diferentes sectores laborales, particularmente del sector fabril. Una invitación para asistir, participar en diferentes actividades que se vienen organizando en el marco de la Feria Internacional del Libro, que se está desarrollando en el campo ferial Chuquiago Marca, allá en la zona sur de la ciudad de La Paz. La invitación para que puedan visitar el stand de Ediciones Masas y del Centro Cultural 18 de Mayo, en el bloque amarillo, segundo piso, en la Feria Internacional del Libro, donde va a poder encontrar diferentes publicaciones, documentos, libros, cartillas y otros materiales referidos a sindicalismo, derechos laborales, la situación de los trabajadores y otros documentos importantes para la formación política, la formación sindical de todos los trabajadores en este caso. Invitadas a participar en esta feria que comenzó justamente el 31 del mes pasado y se va a extender hasta el 11 de agosto. Con una particularidad, el 6 de agosto, fecha de aniversario del país, será entrada gratuita. Por tanto, pueden venirse todos para asistir, ver las diferentes ofertas que se vienen planteando en esta feria, pero particularmente el stand de Ediciones Masas. Muchas gracias, como siempre, para el programa Fortaleciendo nuestro sindicato. Hasta un siguiente programa. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.